me conocen y vamos a hablar un poco de hipertensión arterial. Como objetivos, ay, que no aguanta esto, de esta clase no fueron muchos, sino más conocer la definición de hipertensión arterial, porque creo que no estamos muy familiarizados con esta. Otra cosa que mientras iba leyendo y iba buscando artículos y demás, artículos en todos los idiomas, remarcaba mucho y creo que es muy importante realizar de forma correcta la técnica de medición de tensión arterial, conocer las tablas de referencias de TA para edad, sexo y talla, que son varias, pero específicamente hay una que es la aceptada por todos en el mundo y una que se usa específicamente que la usamos mucho en Niño Sano, que es muy práctica. Y una vez que hice ya el diagnóstico de hipertensión arterial, reconocer a qué pacientes voy a derivar en el momento oportuno al especialista. Seguimos. En la Sociedad Argentina de Pediatría informa una prevalencia de hipertensión arterial que es de alrededor del 1 al 3% de la infancia y que puede llegar hasta el 10% de la adolescencia. Es una patología que se la puede dividir, como ya todos saben, en hipertensión esencial y secundaria. La hipertensión esencial es una de las causas que está aumentando su prevalencia en todo el mundo a causa de un aumento de la prevalencia de la obesidad, de los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. Como hipertensión arterial, como enfermedad, sola es un factor de riesgo independiente para generar hipertensión arterial en la edad adulta y a su vez estar relacionado con marcadores precoces de enfermedad cardiovascular, como es la hipertrofia ventricular, la lesión renal, la alteración en el fondo de ojo, y esta hipertrofia ventricular está asociada al riesgo de generar alguna patología aterosclerótica que puede generar complicaciones después en la adultez. Y el control de la tensión arterial y además de otros factores de riesgo disminuye, como dije recién, va a disminuir la incidencia de enfermedad coronaria y cardiovascular en vida adulta. Hay un montón de estudios que demuestran que la hipertensión arterial en el niño, que esto es lo que les venía diciendo, es un marcador de hipertensión arterial en la adultez, y con este aumento que está habiendo, esta hipertensión esencial a causa del aumento de obesidad y demás, es muy importante familiarizarnos con esta entidad, reconocerla y principalmente saber a qué pacientes yo les voy a medir la TA. Principalmente se la voy a tomar a todo paciente mayor de 3 años en cada control de salud. Todo paciente tiene que, después de mayor de 3 años, tiene que medirse la TA. En cada control de salud, en cada vez que viene, se lo tengo que hacer. Y más si tengo algunos factores de riesgo que ya los vamos a ver más adelante. Y en todo paciente menor de 3 años de edad con antecedentes o factores de riesgo que me van a aumentar el riesgo de generar hipertensión arterial, como es la prematuridad o el muy bajo peso al nacimiento, pacientes que tengan cierta cardiopatía congénita, que tengan infecciones recurrentes del tracto urinario, malformaciones urogenitales, tratamientos crónicos con drogas que pueden ser hipertensoras y algunos pacientes que tienen algún indicio de aumento de la presión intracraneal. Esto es como todo paciente le voy a tomar la TA y de esta manera poder detectar pacientes que tengan hipertensión arterial y poder actuar de forma oportuna. Esto es una tabla de contenidos. Vamos a empezar hablando primero de la técnica correcta de la toma de TA, que es algo importantísimo. Acá les puse dos fotitos. Todos creo que conocemos los estetoscopios que existen. Este que les estoy marcando acá es el estetoscopio aneroide, que es el que utilizamos por lo general y está en todos los lugares. Y este es el estetoscopio oscilométrico o un estetoscopio que es automático, ¿sí?
Hay unas pequeñas diferencias con uno y con otro. El tensiómetro común, el aneroide, es el que más se utiliza en todo el mundo y es a partir del cual se realizan todas las tablas donde vamos a percentilar a nuestros pacientes. Es el que vamos a utilizar por lo general en todos los pacientes. El estetoscopio oscilométrico por lo general se utiliza en pacientes recién nacidos o menores de un año, en los cuales es muy difícil realizar la técnica correcta, pero sí hay que tener en cuenta que si utiliza un estetoscopio aneroide, puede haber una diferencia de 10-20 milímetros de mercurios por encima de la TA que con el estetoscopio aneroide, así que para definir un paciente que tiene hipertensión arterial, sí o sí lo tengo que confirmar con este. Y lo ideal es que la técnica para definir a un paciente con hipertensión arterial se realice con la técnica auscultatoria, y otro que es muy importante también es que sea con un manguito correcto, o sea que yo debería tener en la consulta y en mi consultorio diferentes manguitos de diferente tamaño. Como regla general, el paciente debe estar cómodamente sentado, tiene que tener el brazo, que por lo general se toma el brazo derecho apoyado, y la arteria en la cual le voy a tomar, que por lo general se usa a nivel del pliegue del codo, debe estar a la altura del corazón, ¿sí? Esto es muy importante. Si se ponen a pensar, yo me lo puse a pensar, no sé si vieron en el laboratorio o en el hospital de día, si han rotado, que a veces tienen unos bracitos para colocarle y tomarle y sacarle sangre. De esa manera debería estar el paciente sentado lo más tranquilo, ¿sí? Y en los lactantes claramente deben estar acostados. Esto es muy importante, el niño debe estar tranquilo, sin llorar, sin dolor, tiene que tener un reposo alrededor de 3 a 5 minutos más o menos, un promedio de 5 minutos en todos los artículos que leí. En pacientes adolescentes debe evitarse el consumo de cocaína, de mates, de ciertos, no hacer ejercicio, que eso también puede generar un error en la toma de TA, pero el paciente debe estar tranquilo, sentado, explicándole cómo va a ser la toma de TA para que no se genere ningún cambio ni ningún error en la toma, en la medición de la TA. Esto es muy importante. Esto cuando me lo puse a leer ahora, la verdad que no sabía. Los manguitos de presión deben cubrir 2/3 del largo del brazo del olecranon hasta el hombro, y la vejiga inflable debe abarcar el 80% de la circunferencia. Ahora en una próxima diapositiva vuelvo sobre esto, así que avanzo un poco. Hay unas imágenes para que lo puedan entender bien. Esto también es muy importante, que la zona, la fosa antecubital debe quedar totalmente descubierta, y es ahí donde voy a poner el estetoscopio. No va a ser colocar el estetoscopio debajo del manguito, porque eso me puede generar un error, ¿sí? Y aparte es como muy difícil estar escuchando y demás, pues se escucha el desinflado del aire que sale y demás, como para estar bien atento con eso. Esto también es importante, que yo debo insuflar o inflar el manguito 20 milímetros de mercurio por encima del nivel en el cual desaparece el pulso radial o en el cual yo espero que tenga el paciente la TA, ¿sí? Así que tengo que estar tranquilo, palpándole el pulso. Cuando veo que desaparece el pulso radial, aumento 20 milímetros por encima y ahí termino de insuflar. Y luego se debe hacer el desinflado un promedio de 2 a 3 milímetros de mercurio por latido, porque por lo general el disminuirlo más rápido o el hacerlo más lento puede generar errores en la toma de TA, ¿sí? Otra cosa también que es importante es cuándo voy a considerar tensión arterial sistólica y cuándo diastólica. Creo que esto todos lo sabemos muy bien, pero como para recordarlo, que una vez que estoy desinflando y aparece un ruidito, ese es el primer ruido de Korotov que yo escucho, y ese corresponde a la presión arterial sistólica. Y después, cuando desaparecen los ruidos, que es el quinto ruido de Korotov, es cuando considero tensión arterial diastólica.
muchas veces pasa que no desaparece los ruidos y puedo tomar como un cuarto ruido que es como que disminuyen un poco de intensidad los ruidos, entonces una vez que disminuyen y los sigo escuchando, apenas disminuyen es ahí donde puedo considerar que es la tensión arterial diastólica. Esto también es importante que en una primera consulta y una primera vez que le voy a tomar la presión a un paciente, lo tengo que hacer en ambos brazos y en el miembro inferior. Esto es principalmente para ver si hay alguna diferencia. Normalmente entre miembros superiores y miembros inferiores hay una diferencia del 20%, o sea que en miembros inferiores va a estar más alta, que en ciertas patologías, y específicamente en una, esa diferencia desaparece, ¿sí? Así que es importante hacerlo. Y en todos los lugares que leí, se tiene que tomar la TA en 3 momentos, ¿sí? 3 mediciones en una misma consulta. Y una vez que yo tengo todas esas 3 mediciones, hago un promedio de todas las mediciones que obtuve y recién ahí voy a percentilar al paciente. Y también una vez que yo me di cuenta que el paciente tiene la presión arterial alta, tengo que volver a citarlo en 3 sesiones sucesivas que deben estar separadas de al menos 24 horas, como para confirmar que el paciente tenga una hipertensión arterial. Esto es muy importante, esto tiene que hacerse de la forma correcta, porque si no, las diferencias que se tornan en la toma de TA son muy diferentes, ¿sí? Esto es lo que le hablaba del manguito. Para saber qué manguito tengo que tomar o utilizar, cuál es el correcto, perdón, me trabé, no tengo que fijarme en la medida total del tensiómetro. Lo que sí me tengo que fijar es en la vejiga, que es lo que está adentro, ¿sí? O sea, toda la parte que es toda de tela, no me voy a fijar. Si ustedes se fijan bien adentro, tiene una parte plástica que es por donde ingresa el aire y después otra por donde sale. De esto voy a sacar unos porcentajes para que lo midan. ¿Cómo voy a hacer? Tengo que medir la circunferencia del brazo, que la hago justo en el punto medio entre el acromion y el olecranon. Olecranon, perdón. Una vez que tengo esta circunferencia, voy a fijarme cuál es el manguito adecuado. ¿Cómo miro esta circunferencia? El ancho debe ser el 40% de esta circunferencia que tomé. El 100% de la circunferencia. ¿Te entendió esta parte, no? Esto es muy importante porque muchas veces nos fijamos directamente con la tela, porque yo realmente siempre lo hice así, y hice todas las medidas de TEA mal, y lo que me tengo que fijar es en esto, ¿sí? Estoy siendo muy sincero con todos. Y como regla general, acá les dejé unos cuadritos, un cuadro que según el diámetro del brazo del paciente es la medida que voy a utilizar, el ancho de cámara y el largo de cámara. ¿Sí? En algunos lugares lo pueden leer como vejiga, como cámara y demás. ¿Sí? Pero esto es muy importante para realizar una buena toma de TA. Ahora vamos a ver, una vez que yo hice la técnica correcta de TA, le tomé la TA al paciente, tengo que fijarme ese valor y, como todo en pediatría, tengo que percentilarlo, ¿sí? Y existen diferentes tablas que me ayudan para percentilar la TA. Ahora quiero que ustedes me digan que les presento a esta paciente, una femenina de 3 años y 4 meses, no importa antecedentes ni nada, porque es simplemente algo bien práctico que quiero que hagamos, que pesa 4 kilos 600, mide 97,5 centímetros y tiene una TA de 110,70. Alguno debe tener el normativo por ahí cerca o algo, o quiere activarse y decirme qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, de qué forma, si me tengo que fijar en el peso, si me tengo que fijar en la talla, y quiere hacerlo para ver si es una paciente que la puedo definir o no como hipertensión arterial. Hola, Esto es lo Fede, único que les pido que participen, así que... Fede, no sé si se escucha, acá tengo del PRONAP de 2019,
Dan el percentilo 95 en ambos, sistólica y diastólica, con lo cual sí tendría hipertensión arterial. Muy bien. Importantísimo, ¿sí? Tengo que fijarme en la talla, ¿sí? Esto a veces puede generar confusión, pero sí o sí, primero lo que tengo que hacer es percentilar al paciente. Percentilar talla. No, obvio, ahí Mariano escribió que no podríamos definir, pero bueno, esto como para hacer un ejercicio, ¿sí? Es simplemente para que ustedes sepan cómo Mi hacerlo, ¿sí? amor, Entonces, me fijo en la talla, percentilo la talla, que es lo primero que voy a hacer. ¿Sí? Justo este paciente me dan el percentilo 50, ¿sí? Una vez que percentilé la talla, me voy a ir a las tablas de TA. En estas tablas de TA van a ver que tienen dos partes. Una que es la parte de arriba, que es el percentilo de la estatura, esto para no confundirse, y este es el percentilo de la TA. O sea que lo primero que yo me voy a fijar es acá, ¿sí? Esto es para presión arterial sistólica y esto para presión arterial diastólica. Estoy en el percentilo 50, dijimos que tenía 110, 3 años, 110 de sistólica y 70, si no me equivoco, de diastólica, ¿no? Estoy trabado, perdón. Entonces, una vez que hice esto, una vez que definí al paciente, yo esto igual acá se los pongo, pero lo vamos a ver en un ratito, este paciente sí lo definiría como hipertensión arterial grado 1, porque tiene la presión arterial por encima del percentilo 95, ¿sí? Pero recordemos que siempre, cada vez que voy a percentilar al paciente, tengo que acordarme de las tablitas de la talla para percentilarlo. Estas son tablas que se utilizan en las que más se utilizan, las que tenemos todos a manos, y se utiliza a partir del año hasta los 13, si no me equivoco. O hasta los 17, perdón, no recuerdo bien. Donde tenemos el percentilo de la talla con su respectivo percentilo de TA. Me fijo entonces en qué percentilo está, cuál es la TA sistólica y diastólica que tiene, y ahí voy a ver cuál es el percentilo de TA que tiene. Y la otra que es muy interesante, que es creo la que utilizamos casi todos, es como la más práctica, es la más rápida y demás, pero sí hay que tener en cuenta que se utiliza a partir de los 3 años hasta los 20 años. Así que en un paciente menor de 3 años sí o sí tengo que hacer todo lo que hicimos anteriormente. Esta es mucho más fácil porque directamente me fijo cuál es la talla del paciente, que ni siquiera la tengo que percentilar ni nada, me fijo cuál es el numerito, me voy hasta acá, hasta qué TA tiene, y me dice si está en percentilo 95, por encima del 95, por encima del 99, ¿sí? Pero lo más correcto, y lo que está descrito principalmente en todos, es que se utilice estas tablas, que son las que se utilizan o se utilizaron para definir a los pacientes y definir los percentilos de TA. Pero bueno, esta nos ayuda mucho y demás. Y después le dejé otra tablita como regla general, como para que sepan que esto estaba en la Sociedad Española de Pediatría. Según la edad, cuándo voy a considerar que tiene o no hipertensión arterial, entonces yo más o menos sé, me voy dando cuenta, y una vez que sé que el paciente tiene una TA que para mí, según estas tablas, está elevada, sí o sí tengo que hacer lo inverso, percentilar al paciente, fijarme bien, tomarlo en 3 consultas y todo lo que estuvimos hablando después para poder definir hipertensión arterial. Acá le dejé los dos links para que vean lo de las tablitas que les puse anteriormente. Una vez que le tomé la TA de forma correcta al paciente, lo percentilé, peso, talla y TA, voy a ver si el paciente es o no un hipertenso, ¿sí? ¿Cómo voy a considerar yo un paciente? Una TA normal es una TA arterial sistólica y o diastólica menor al percentilo 90. Después hay 3 definiciones que tengo que tener en cuenta. Una es la prehipertensión o presión normal alta.
que es una TA sistólica o diastólica mayor o igual al percentilo 90, pero menor al percentilo 95. Esto se lo vuelvo a poner acá en 3 ocasiones o más, como para que quede claro que tengo que hacerlo en 3 mediciones. Eso lo defino como prehipertensión. Son pacientes que no me voy a quedar tranquilo en la consulta, quizás los cite más seguido para hacer algún control de TA y ir definiendo para ver si tiene algún factor de riesgo o algo, porque pueden llegar a ser pacientes que puedan generar una hipertensión. La hipertensión arterial está definida como una TA sistólica y o diastólica mayor o igual al percentilo 95 en 3 ocasiones o más, lo vuelvo a repetir, y a la hipertensión la puede dividir en hipertensión grado 1 o grado 2, donde la grado 1 es una tensión arterial sistólica y o diastólica mayor al percentilo 95, y esto es importante, hasta 5 milímetros de mercurio por encima del percentilo 99. Y todo paciente que tiene más de 5, la TA mayor o igual a 5 milímetros de mercurio por encima del percentilo 99, lo defino como hipertensión grado 2, que son pacientes que tenemos que internar, tienen que tener una evaluación exhaustiva y hacer un buen diagnóstico de la causa de esa hipertensión. Esto es un cuadrito donde también simplifica un poco en cuanto a los pacientes mayores de 13 años. Cuando yo veo que tiene más de 120/80, ya lo puedo clasificar como hipertensión arterial y no es necesario hacer todas las tablitas. Y otro también que estuve buscando como para definir la TA en un paciente lactante o recién nacido, no hay como un consenso claro, pero se toma en recién nacidos de término una TA mayor a 90/60 como hipertensión arterial y en pretérminos mayor a 80/50. Hasta ahora se va entendiendo todo, ¿no? Bueno, creo que sí. No va a durar mucho la clase, es bastante concisa y clara. Muy bien. Como causas de hipertensión arterial tenemos que tener en claro, como dije al principio, que hay 2 tipos de hipertensión arterial, que es la hipertensión primaria o esencial. Esta hipertensión primaria o esencial es excepcional en lactantes y niños pequeños, es mucho más frecuente en niños y adolescentes. Por lo general tiene una causa que no es muy conocida, pero se considera que es de causa multifactorial. Lo genético está muy presente en estos pacientes, asociado a ciertos factores ambientales que me van a influir en el desarrollo de hipertensión arterial. Está totalmente relacionado con la obesidad y el síndrome metabólico. Por lo general es asintomática, esto es en realidad en todas las hipertensiones, todos los pacientes van a presentarse asintomáticos o con síntomas leves, y es una enfermedad por sí misma, ¿sí? Se cree, o está descrito que la obesidad lo que genera es una resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina lo que va a hacer es generar un hiperinsulinismo. Ese hiperinsulinismo va a activar el sistema renina-angiotensina, va a activar el sistema simpático y es lo que genera el aumento de la TA. Y la otra causa importante de hipertensión arterial es la causa secundaria, que claramente es la causa más frecuente en pediatría. Si pensamos en un paciente con hipertensión arterial, no nos tenemos que quedar tranquilos con que es solamente de causa primaria, sino que tenemos que hacer varios estudios para orientar un poco el diagnóstico. Por sí mismo no es una enfermedad, sino que es una manifestación o signo de otras afecciones, o sea que es secundaria a otras enfermedades, y como dije también es generalmente asintomática. Como regla general, mientras menor sea la edad del paciente y mayor sean las cifras de TA, tengo que orientarme a que la causa va a ser una hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Y acá les puse, esto también es de la Asociación Española de Pediatría, que en pacientes menores de 1 mes
como causa principal tenemos la trombosis de la arteria renal, que por lo general si consultamos y hacemos una buena anamnesis, la canalización de la arteria umbilical está presente en esos pacientes. La coartación de aorta también es una causa frecuente. Una lesión renal congénita, como reflujo, poliquistosis, y también se ha visto la displasia broncopulmonar como causa de hipertensión en menores de un mes. Entre 1 mes y 6 años, la enfermedad parenquimatosa renal adquiere mucha importancia, principalmente las glomerulonefritis, la enfermedad poliquística, alguna displasia o hipodisplasia renal. Sigue estando la coartación de aorta como causa, y la estenosis de la arteria renal, que es la hipertensión renovascular. Entre los 6 y los 10 años, la enfermedad parenquimatosa renal, la estenosis de la arteria renal, y acá, a medida que el paciente va aumentando de edad, empieza a aparecer la hipertensión arterial esencial, y entre los 10 y los 18 años, la causa más frecuente de hipertensión es la causa esencial. Puede haber alguna enfermedad renal o una estenosis de la arteria renal. Después le dejé este cuadrito para que vean, hay millones de causas. Pueden ser causas vasculares, como dije, la trombosis de la arteria renal, a nivel renal, todo lo que ustedes quieran: hipodisplasia, displasia, insuficiencia renal, riñón poliquístico, síndrome nefrítico. Medicamentos como corticoides, fenilefrina. Es muy importante tener en cuenta el abuso de sustancias, principalmente en pacientes neonatos y en los adolescentes. Todo paciente con una sobrecarga hídrica, alguna cardiopatía congénita con una insuficiencia cardíaca, pacientes que tengan hipertensión portal, bueno, y demás. Esto en neonatos, después en niños y adolescentes, millones también, creo que no se los voy a leer, pero como para que sepan: glomerulonefritis, importante esto también de los trasplantes renales, no solamente trasplante renal, sino trasplante de órgano sólido en toda paciente, y principalmente los inmunosupresores que se utilizan, que pueden generar hipertensión arterial, el síndrome de Cushing, ciertas patologías o el hipertiroidismo. Esto también es muy importante tener en cuenta: los tumores, y principalmente los tumores de la glándula suprarrenal o tumores renales, que pueden generar también hipertensión arterial. Fármacos hay muchísimos: cafeína, el consumo de tabaco en adolescentes también es importante, los anticonceptivos orales. Claramente las enfermedades neurológicas que cursen con hipertensión endocraniana me van a generar hipertensión, y otra causa importante también es la apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño, que tengo que tenerla en cuenta, y una vez que diagnostico un paciente de hipertensión arterial, tengo que hacer una anamnesis exhaustiva para poder diagnosticarlo. Y esto para recordarnos, y principalmente porque nosotros atendemos un montón de pacientes, principalmente con nefritis agudas, con glomerulonefritis, que estas son causas agudas de elevación de TA, que por lo general suelen ser transitorias. Una vez que resuelve el cuadro, revierten, pero por lo general estas causas agudas de elevación de TA son por lo general en estadio grado 2, que requieren un tratamiento más importante con fármacos, y que deberíamos tenerlo en cuenta. Muy bien. Eso en cuanto a las causas. En cuanto al diagnóstico, creo que, como en toda patología, importantísimo una anamnesis detallada, examen físico completo, fijándome ciertas cosas que vamos a encontrar en el examen físico que nos van a orientar hacia la causa, y después orientar los exámenes complementarios según mi anamnesis y mi examen físico para poder llegar a un diagnóstico. En cuanto a la anamnesis detallada, tengo que preguntar todo, ¿sí? Tengo que ser muy, muy exhaustivo. Preguntar antecedentes perinatales, si tuvo si fue prematuro, si tuvo bajo peso al nacer, si estuvo canalizado, si ya tuvo algún diagnóstico previo de hipertensión arterial, qué tratamiento realizó, si tiene alguna nefropatía, alguna infección del tracto urinario, otra enfermedad urológica.
Patología cardíaca, principalmente cardiopatías congénitas, patología endocrina, pensando en alguna hiperplasia suprarrenal congénita, pacientes que puedan tener algún síndrome de Cushing, el hipertiroidismo, patología neurológica, no sé, no me sale justo, con hipertensión endocraniana, perdón. El retraso de crecimiento, que no es principalmente por la enfermedad, sino que me va a orientar, por ejemplo, si tengo un paciente con un retraso del crecimiento, lo que voy a ver me va a orientar hacia pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica. Es importante preguntarme sobre los hábitos de este paciente, cómo se alimenta, qué toma, qué no toma, cuál es su dieta, si consume sal, si no consume sal, el ejercicio físico que hace, qué tipo de ejercicio hace, de qué forma lo hace, cuánto lo hace. Y después esto más en pacientes más grandes, la presencia de tabaquismo, alcohol, una paciente con posibilidad de embarazo, ingesta de ciertas drogas o fármacos, y la presencia de ronquidos o apneas durante la noche, que me hablan de la apnea obstructiva del sueño. Otra cosa importante también, antecedentes familiares. Como dije, la hipertensión arterial esencial es una causa que está aumentando un montón, así que tengo que ver principalmente si algún familiar tiene hipertensión arterial, si el diagnóstico fue en su adultez o joven. La presencia de obesidad en la familia también es un factor importante, y me habla un poco del síndrome metabólico. Fijarme si los pacientes o las familias no tienen algunas dislipemias o algún dislipemia familiar que me suma un factor de riesgo cardiovascular. Fijarme si tengo algún familiar que haya tenido una enfermedad cardiovascular a temprana edad, o algún accidente cerebrovascular también a temprana edad. Eso es un factor de riesgo para tener hipertensión arterial esencial. Alguna enfermedad poliquística, ciertos síndromes asociados como la neurofibromatosis, que puede generar hipertensión arterial, y alguna enfermedad endocrina hereditaria. Esto es en cuanto al examen físico. Esto lo puse acá: talla, peso, índice de masa corporal y sus percentilos, porque si no lo percentilo el paciente no voy a poder definirlo como hipertensión arterial. Tengo que fijarme la fascie, fijarme, no sé, la fascie de cara de luna o algún rasgo característico que me pueda orientar hacia la causa en piel y tejido celular subcutáneo. En la neurofibromatosis, fijarme si tiene alguna lesión en la piel, café con leche, si tiene algunos neuromas, fijarme si el paciente tiene un aumento del tejido celular subcutáneo. La presencia de edema también me va a orientar hacia el diagnóstico, y también puede ser consecuencia de la hipertensión arterial. En fauces, fijarme cómo están sus amígdalas para pensar o sospechar una apnea obstructiva del sueño. Al examen cardiovascular, tomar la TA, la frecuencia cardíaca. Si tengo un paciente taquicárdico, puedo pensar en hipertiroidismo, en un feocromocitoma, en neuroblastoma. Tomarle la TA y tomarle los pulsos. Si tengo una diferencia de pulsos entre miembro superior y miembro inferior, me puedo orientar hacia una coartación de aorta. A nivel de abdomen, fijarme si no tiene hepatomegalia, que puede ser consecuencia de una hipertensión, de una insuficiencia cardíaca. Si no encuentro alguna masa más en flancos, que me puede orientar a una causa suprarrenal o una masa suprarrenal, como un feocromocitoma o algún tumor renal. A nivel genital, fijarme si tiene genitales ambiguos, cómo son sus caracteres sexuales, fijarme si hay virilización o no, para pensar en una hiperplasia suprarrenal congénita. A nivel neurológico, principalmente preguntar o fijarme si no tiene alguna parálisis, o si ha tenido algún antecedente, alguna ACV o algo, como consecuencia de la hipertensión arterial. Puede haber un poco de afectación ocular o disminución de agudacia visual, claramente el ojo es un órgano diana. Y a nivel de extremidades, lo puse principalmente para fijarme si no tiene artritis o alguna cosa que me pueda orientar hacia una causa como lupus eritematoso,
que está asociada a nefritis y demás que pueden generar hipertensión arterial. Y acá le puse esto como para orientarnos un poco en cuanto a la causa, qué puede ser y demás para el diagnóstico. Y otro cuadrito que este es de la Sociedad Argentina de Pediatría también, como para sospechar, ¿sí? Es importante saber que los pacientes son asintomáticos, pero puede pasar que tienen algún síntoma, como cefaleas ocasionales, epistaxis. Es muy raro que el paciente tenga algún accidente cerebrovascular o alguna otra cosa consecuencia de la hipertensión arterial, pero bueno, sí hay crisis hipertensivas y demás que pueden generarlo. Y una vez que hice una anamnesis, examen físico completo y más o menos estoy orientado, voy a hacer exámenes complementarios. Fede, Sí, claro, te hago un brevísimo comentario. A mí que me gusta mucho la semiología, lo nombraste varias veces con respecto a la coartación de sí, aorta, recordar siempre el foco auscultatorio en dorso, sí, interescapular, ¿sí? Buscar soplos a ese nivel. Es una cosa. Después nombraste, y con muy buen tino, ahora que estamos en nefro, el tumor de Wilms, que ya lo vimos cuando vimos hematuria también, la asociación de hematuria, hipertensión y masas a nivel abdominal. Y con respecto al antecedente, en la anamnesis del antecedente personal de retraso en el crecimiento, me parece que eso se orientaba más a los RCIU, que está demostrado que digamos, tienen más chance de generar hipertensión en la edad adulta, aquellos que fueron considerados RCIU. sí. Muy bien. Eso sí. Otra cosa también que no nombré, importante, fijarme si tiene algún soplo a nivel abdominal, pensando en alguna obstrucción de la arteria renal, que es una causa frecuente también. Muy bien. Esperen que se trabó esto. Bueno, no funciona. Bien, esto es en cuanto a exámenes complementarios. A todo paciente le voy a realizar un hemograma, urea de creatinina, ionograma, calcemia, perfil lipídico, glucemia en ayuna. Todo esto para quizás orientarme un poco el perfil lipídico, porque sabemos que la hipertensión arterial puede ser un factor de riesgo y puede estar también asociado a dislipemia, la glucemia para descartar que el paciente no tenga hiperglucemia. Y después, a todo paciente que diagnostico hipertensión arterial, tengo que diagnosticar si no tiene afectación de órganos blancos. ¿Cómo voy a hacerlo a esto? A nivel renal, la determinación de proteinuria, albuminuria, que puede ser una proteína en 24 horas, o un índice de proteinuria, creatininuria, o albuminuria, creatininuria, que se hace en una orina aislada. La ecografía renal también para ver si no hay alguna afectación, si veo alguna masa, si hay alguna estenosis o algo de la arteria renal, que en realidad ahí más orientado se hace un ecodoppler. La radiografía de tórax para ver si no tiene cardiomegalia, consecuencia de la hipertrofia ventricular, consecuencia de la hipertensión arterial. En el electrocardiograma, ver signos también de hipertensión del ventrículo izquierdo. Claramente el ecocardiograma, para ver todas estas complicaciones, es el gol estándar. Voy a ver también fracción de eyección y demás que me va a orientar. El fondo de ojo, para ver la retinopatía hipertensiva. Y otra cosa también muy importante que debo hacer a todo paciente con hipertensión arterial es un mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que ahora en una próxima diapositiva lo explico un poquito de qué se trata esto. Y una vez que hice esto y tengo una sospecha diagnóstica, voy a orientar todos mis estudios según cuál es la causa que estoy pensando, ¿sí? Ecografía de Doppler color, como dije, si pienso en una estenosis de la arteria renal, la actividad renina pensando en un hiperaldosteronismo, la concentración urinaria y plasmática de catecolaminas pensando en un feocromocitoma, en un neuroblastoma, gamografía en pacientes que han tenido infecciones recurrentes para ver si hay alguna lesión renal, concentración de cortisol pensando, para diagnosticar hiperplasia suprarrenal congénita,
y otros estudios que van orientados según la orientación clínica que tengo, ¿sí? En cuanto al mapa, es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es una técnica que se utiliza y está probada desde hace poco en niños. Se utiliza generalmente en niños mayores de 3 años. Se realiza con un aparato automático portátil, que es el primero que le dije, que es por lo general un método automático citométrico, que realiza numerosas medidas alrededor de cada 20 minutos durante el día y cada 30 minutos por la noche. Esto es importante porque lo hace en el medio habitual y en las condiciones cotidianas del individuo, o sea que lo voy a hacer cuando el niño está jugando, cuando el niño está saltando, cuando el niño está tranquilo, cuando está tomando la leche, cuando está en la escuela y demás, o sea que va a ser más fidedigno y me va a mostrar varias TA, y esos valores son grabados y una maquinita los procesa, ¿sí? Tiene unas ventajas, como esto que tiene múltiples medidas durante la actividad cotidiana y el sueño. Otra cosa importante también, que es una evaluación del ritmo circadiano, que por lo general en la mañana aumenta la TA, después por la noche baja, o sea que eso se mide en el mapa. Y como desventaja puede ser que muchas veces el equipito falle, pierdan algunos registros, puede generar algún trastorno del sueño, algún efecto local como dolor, eritema, y principalmente en nuestros pacientes pequeños que les puede molestar. No quise hablar mucho de mapa, es muy de especialista. No puedo hacer un mapa y con las tablitas que le dije recién fijarme si el paciente tiene o no, sino que toma otras medidas. Así que sí o sí este mapa debe ser indicado por un especialista y debe ser el especialista el que lo lea y demás, pero como para conocer y saber como regla general, lo voy a pedir o se va a pedir en todo paciente que tenga hipertensión arterial. O sea que yo diagnostico una hipertensión arterial, debería derivarlo al especialista para que le haga un mapa. Todo paciente, también esto es muy importante, que tenga diabetes mellitus, tiene que tener un mapa y debe controlarse con mapa periódicamente, así que todo paciente que tenga diabetes tiene que seguirlo en nefrología y pedirle un mapa. Todo paciente claramente que tenga una enfermedad renal crónica debe realizarse mapa y de forma rutinaria. Los trasplantes de órganos sólidos también deben tener un mapa como para diagnosticar hipertensión arterial, y la obesidad también es una indicación de realizar un mapa y determinar los valores de TA. Se ha visto que muchas veces se diagnostican TAs, hipertensión arterial nocturna, que por lo generalmente nosotros durante el consultorio no las tomaríamos. Muchas veces lo que se hace es pedirle también a los pacientes que durante una semana tome la TA 2 o 3 veces por día, pero por lo general en la noche no se toma. Y no leí mucho realmente de esta forma de tomarle la TA a los pacientes fuera del consultorio, que es en el ámbito domiciliario, que está a cargo de los padres y demás, pero sí del mapa que esté indicado en estas situaciones, ¿sí? Así que esto a tenerlo en cuenta como para derivar a los pacientes al especialista para que les realicen el mapa. Y como para ir terminando, hablar un poco del tratamiento y de qué es lo que nosotros podemos hacer en el consultorio. Clásicamente se va a dividir al tratamiento en dos tablas o dos cosas que puedo llegar a hacer. Uno es el tratamiento no farmacológico, que en realidad son modificaciones del estilo de vida. Estas las voy a hacer a todo paciente con diagnóstico de hipertensión arterial, incluso a los pacientes definidos como prehipertensos, esos que tenían presión menor del 95 pero por encima del percentilo 90.
Y principalmente, ¿qué es lo que voy a hacer en estos pacientes? Está totalmente demostrado que la pérdida de peso disminuye la TA. No es que esté relacionado, o sea, la TA está relacionada con la talla principalmente, pero la obesidad es una causa frecuente por todo lo que les dije, así que la pérdida de peso es muy importante. Se cree que baja alrededor la pérdida de peso no baja mucho, pero en 5 milímetros de mercurio, pero sí influye bastante en el descenso de la TA. Esta pérdida de peso claramente va a ir acompañada de las otras otras dos cosas que voy a decirle al paciente, como el ejercicio físico. Es importante que el ejercicio físico sea en un lugar abierto, que sea un ejercicio físico aeróbico, que sea de alrededor de 30 a 50 minutos, que sea de 5 veces por semana. En pacientes mayores, y esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tener mucho cuidado porque el ejercicio isométrico, como levantar al paciente como para poder derivarlo. ¿Cuándo voy a tratar? Todo paciente que tiene una hipertensión arterial sintomática debe tratarse. Que tenga alguna ACV, que tenga alguna lesión de órgano blanco, debe tratarse. Todo paciente con hipertensión secundaria tiene que tratarse con algún fármaco, ¿sí? Pacientes con hipertensión en diabetes tipo 1 y 2 tienen que recibir un fármaco. Todo paciente que, no sé, tenga una hipertensión estadio 1, le doy el tratamiento farmacológico y sigue teniendo valores de TA elevados, debe recibir un tratamiento farmacológico. Y claramente la hipertensión grado 2, que ya les había dicho que necesita una exhaustividad, debe recibir un tratamiento. Tengo que fijarme si el paciente no tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, porque voy a disminuir muy bien. Aquí le estabas hablando de ciertos fármacos que hay que tener en cuenta, como para ciertas indicaciones y contraindicaciones para tenerlo en la consulta, para saber. Les dije que los diuréticos de ASA se utilizan principalmente en insuficiencia cardíaca congestiva, los beta bloqueantes tengo que tener cuidado en pacientes que tienen asma, los calcio antagonistas en pacientes con insuficiencia cardíaca, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina en la estenosis de arteria, principalmente renal bilateral o unilateral en riñón único, porque eso empeora el filtrado glomerular. Y los vasodilatadores no debería utilizarlo en condiciones de riesgo vital. Y para finalizar, puse este cuadrito de orientación de algoritmo diagnóstico, pero principalmente lo que quería que vean es cuándo debería derivar al especialista, ¿sí? Una vez que yo fui haciendo todos los diagnósticos, fui pidiendo laboratorios y demás, y diagnostico una hipertensión arterial secundaria, sí o sí tengo que derivarlo al especialista y este tiene que evaluarlo al paciente. Pero también hay otras indicaciones,
como son la hipertensión arterial sintomática, que debería nefrología evaluarlo. Todo paciente que tiene daño en órgano diana debe evaluarlo en nefrología. Todos los pacientes con diabetes tipo 1 y 2, hipertensión arterial, la hipertensión arterial no controlada con tratamiento farmacológico y la hipertensión arterial grado 2, que como si se fijan y estuvieron atentos, son las mismas indicaciones del tratamiento farmacológico. Y creo que eso es lo último. ¿Alguien tiene alguna consulta o algo que no haya quedado claro? Bueno, estuvo muy buena la clase, Fede, muy organizada, muy esquemática, me parece que abarcaste todas las aristas, estuvo muy buena. Viste Genial. las tablas que nos mostraste al principio, en realidad nosotros antes, hace un par de años, usábamos otro tipo de tablas que teníamos que extrapolar el percentilo 50 de la talla, y esas, que son las que se usan ahora, están mucho mejor porque ya, claro, en la misma tabla no necesitas ninguna otra cosa, en la misma tabla directamente tenés todos los percentilos de talla, y con eso te podés ver cómo estás con respecto a la presión sistólica y la diastólica. Así que en ese sentido están mucho más buenos. Se nos facilitó un poco la cosa, porque antes no. Sí. Bueno. En el chat no hay muchas preguntas, la verdad que es un tema que solemos ver bastante poco, era lo que estábamos charlando antes de la presentación. Sí, antes de la clase. Sí. No solemos tener muchas clases de esto, y me parece que tuviste una aproximación muy desde la clínica, bien cuándo derivar, así que me gustó mucho. Muy bien, Fede. Bueno, genial. Espero que a todos les haya servido. Ay. Bueno, esperen que acá ya están gritando. Bueno, chicos.